vivir en la luz. Ese es el título del mensaje de este día. Vamos a leer, si usted me quiere acompañar en su Biblia, en Primera de Juan, primera carta de Juan, y vamos a leer el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Así que si lo quiere seguir aquí en la pantalla, y si no, sígalo en su dispositivo o en su Biblia papel. ¿Hay alguien que trae Biblia papel todavía? Levántela con orgullo. Ahí está, muy bien, Cachito, Cachito. Qué grande, Bueno, bien, muy bien. Pocas, cada vez quedan menos, pero hay que confiar en la palabra papel, en la bendición. Gloria a Dios. Bueno, dice así la palabra de Dios, leemos en este día. Dice, desde Primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonios de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a un abogado, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Él, el que afirma que pertenece a Él, debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes. Porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados en el nombre de Cristo. Les escribo esto a ustedes, padres, porque han conocido al que desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y todos decimos, la fe cristiana no consiste simplemente en decir que conocemos a Cristo. No consiste en eso, sino que tenemos que ingresar a una vida que va a ser transformada por Él. Nuestra vida tiene que ser transformada. Esa es la vida cristiana. Esa es la verdadera vida cristiana. Hay una cadena interesante que está expuesta en esto que hemos leído, que nosotros tenemos que entender. Fíjese esto. Lo principal es conocer a Cristo, pero eso tiene que estar atado a caminar en la luz. Por eso nosotros podemos ver lo que antes no
veíamos. Pero eso también tiene que ver con obedecer, ¿qué cosa? Su palabra, pero también al conocer su palabra tenemos que manifestar el amor hacia ¿quiénes? Hacia nuestros hermanos, y eso nos lleva a nosotros, en definitiva, a vencer al mundo. Esta es la cadena, esto es lo que nos muestra Juan en esto que hemos leído recién. Por eso la verdadera comunión con Cristo tiene que ver con esto, produce una transformación constante en nuestras vidas. Esta carta que Juan escribe, Juan fue el último discípulo del Cordero, apóstol del Cordero, que murió de viejo, fue el único que no fue llevado a una muerte violenta como las demás. A él lo tiraron en una isla llamada Patmos y lo dejaron para que se muera, pero ahí recibió la revelación del Apocalipsis y después se dice que escribió esta carta, que fue lo último que él escribe a la iglesia en general. ¿Por qué? Porque esta carta más o menos se escribe en el año entre 70, 80 después de Cristo, y era un momento donde mucha gente no sabía hacia dónde correr. Él mismo dice, había una confusión a causa de falsos maestros que enseñaban una especie de evangelio muy light. Un evangelio que te decía, bueno, el pecado no es tan grave, se puede tener relación con Dios pero sin tener tanta comunión. Era lo que se enseñaba en aquel tiempo. Que cualquier experiencia espiritual está todo bien. Eso es lo que hablaban. Y Juan no responde como un filósofo, sino él habla primero y escribe y encara esta carta como un testigo fiel. Señores, miren, yo lo que les voy a hablar no es lo que me contaron, es lo que yo he vivido, lo he tocado, lo he visto. Qué tremendo, ¿no? Y en 5 veces utilizas estas expresiones. Lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos tocado, hemos dado testimonio. Es increíble. No es una teoría. Porque el Evangelio no es una teoría, es una experiencia viva de cada creyente. Usted no se puede dejar guiar por la voz de un líder, por lo que le dice otro, por lo que le cuenta otro de cómo es la cosa. Usted tiene que experimentar en sí mismo la vida de Cristo. ¿Me entiende? Lamentablemente vivimos en una sociedad y en un mundo parecido al tiempo de aquel, donde nos tratamos de acomodar a las experiencias ajenas. Y repetimos como loros experiencias que otros cuentan. ¿Y nosotros qué contamos? ¿Y nosotros qué vivimos? Por eso, lo primero que nosotros tenemos que entender y comprender, número 1, es que el cristianismo comienza con una persona. Cristo. Cristo. ¿Con quién comienza? Cristo. Porque Cristo fue antes del principio. Cristo fue el origen. ¡Wow! ¿Usted cree que la Biblia comenzó en el principio del Génesis? Mucho antes. No sé si lo podemos ubicar en tiempo y espacio porque tiene que ver con una dimensión que nosotros no podemos comprender, que es la dimensión de la eternidad. Pero en el origen era el Verbo y el Verbo era Dios. ¡Wow! Por eso Juan comienza a hablar del verbo de vida. Él no comienza a hablar ni del pecado, no comienza ni hablando de la iglesia, no comienza como quien dice, reflejando normas de conducta. No, él comienza a hablar de Jesús. Él comienza a hablar de la persona de Cristo. Porque todo cambia cuando verdaderamente conocemos a Cristo. Y se lo dice a alguien que nació de muy chiquito en este ambiente y donde yo creí que por haber nacido en este ambiente ya tenía una experiencia. Y no tuve ninguna experiencia hasta que me tocó, hasta que la busqué, hasta que la necesité, hasta que la abracé, hasta que conocí quién era Cristo. Hay 3 verdades fundamentales. Yo tenía un tío, un gran evangelista, uno de los más grandes evangelistas que tuvimos en la historia de esta nación, el evangelista Adair Kigioni, un gran hombre de Dios, que él siempre hablaba de 3, 4, 5 verdades. Y acá es interesante porque hay 3 verdades. Primero, que usted tiene que abrazar y tiene que entender. Número 1, Jesús es una realidad histórica. A ver, no fue un mito. Jesús fue real, caminó entre nosotros, vivió en esta vida, en este mundo. Primero. Y los apóstoles vivieron con él, comieron con él, vieron sus milagros.
Vieron su muerte, pero también experimentaron su resurrección. Porque la vida cristiana va a descansar y se va a basar siempre en hechos. Por eso hay un libro que se llama en la Biblia Hechos. No dice dichos, dice hechos. Nosotros vamos más detrás de los dichos que de los hechos. Pero usted y yo tenemos que vivir en esa dimensión de los hechos. Segunda verdad, Jesús es la vida. Jesucristo, Él es la vida. No solamente da vida, Él es la vida. Toda vida espiritual nace de Él. ¿Qué dijo Él? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y la tercera verdad del Evangelio, ¿sabe cuál es? Que el propósito y el objetivo del Evangelio, ¿sabe cuál es? Que estemos mejor, que vivamos más tranquilos, que se nos vayan todos los problemas, que paremos de sufrir. Ese es el que usted muchas veces anda buscando. ¿Sabe cuál es el objetivo del Evangelio? Escuche esto, la comunión. ¿Cuál es? La comunión. Dice, Juan acá lo dice, Juan dice que él anuncia a Cristo para que tengamos ¿qué? Comunión, para que tengamos comunión. Esa palabra es la palabra griega, koinonia, que tiene que ver con compartir, con participar, con pertenecer. Hermanos, porque el Evangelio lo que tiene que hacer, en definitiva, es restaurar relaciones. Si no restaura relaciones, no es Evangelio. Si nosotros no restauramos relaciones, no hemos de tener la vida de Cristo nosotros. Nos falta transitar ese momento. No, pastor, pero usted no sabe lo que me pasó, usted no sabe. Mire, nos puede pasar muchas cosas y yo también he tenido broncas, he tenido mis ganas de imponer las manos cerradas. No, tanto así no, pero bueno. Pero lo pensé. Vamos a ser sinceros, lo pensé. Hasta que entendí, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy parado? Me miro al espejo, miro la palabra y digo, ¿es el mismo espejo? ¿Cuál es el objetivo del Evangelio? Comunión, restaurar. El Evangelio restaura 3 relaciones. Restaura nuestra relación con Dios, nuestra relación en la familia y nuestra relación con los hermanos. En cambio, el pecado, ¿qué hace? El pecado quiebra, rompe las relaciones. Eso es lo que ocurre. Por eso, mire, usted se puede comprar, por ejemplo, lo que hicimos, un ejemplo muy parecido al que di el domingo pasado, pero usted se compra una linda lámpara, ¿vio esas lámparas de pie que uno la ve a veces en los negocios y le gusta hasta que pregunta el precio? ¿O no? ¿No le pasó lo mismo? Che, me encanta, eso no puede salir tanto. Cuando le preguntás cuánto sale, no, está bien. Seguimos con el veladorcito ese que nos regalaron cuando nos casamos. Viejito. Pero ponele que lo comprás, ponele que decís, yo lo quiero porque va a decorar esa parte de mi casa. Es hermoso. Y pones ahí la lámpara, pero no la enchufás. ¿De qué te sirve? Nos pasa lo mismo. Dios nos puede restaurar a nosotros. Si no tenemos relación con Él, ¿qué pasa? No tiene sentido. Por eso, la comunión con Dios tiene y deberá ser la fuente de nuestra vida diaria. La luz revela quién verdaderamente nosotros somos. Hay una alabanza que cantábamos aquí, no sé por qué la dejamos de cantar, pero es hermosa, ¿no? Que es esta canción de la luz, que estamos en la luz. Sea la luz en este lugar. Me encanta. Usted leía esa canción y habla de cuál es y a dónde nosotros tenemos que ir a la luz. ¿Para qué? Para ver nuestros errores, para ver nuestros defectos. Por eso, esta es una de las definiciones seguramente más profundas de Dios. Dios es luz. ¿Sí? En el principio, ¿qué fue? Fue la luz. No dice solamente que Él tiene luz, Él es la luz. Y la luz representa la santidad, la verdad, la pureza, la revelación.
En cambio, la oscuridad, las tinieblas, representan al pecado, al engaño, a la hipocresía, al ocultamiento. Entonces, Juan en esta carta nos presenta 3 falsas afirmaciones, ¿no? Él dice, si afirmamos, si decimos, primer mentira, ¿cuál es? Tengo comunión con Dios, pero vivo en la oscuridad, ¿sí? Si tengo comunión con Dios, pero vivo en la oscuridad, es decir, confieso una cosa, pero vivo otra. Con lo que el domingo hablamos de la incoherencia, ¿sí o no? Bueno, la comunión verdadera va a cambiar siempre nuestra conducta. ¿Me entienden? Entonces, esa muchas veces es una mentira que nosotros decimos cuando queremos a veces, con buenas intenciones, confesar que somos cristianos. ¿Me entienden? Entonces, tengamos cuenta esto. La segunda mentira, aquellos que dicen no tengo pecado. No, ¿cómo no te vas a tener pecado? Eso es orgullo espiritual. Todos tenemos, por cuanto todos hemos pecado. Nosotros ya nacimos en pecado, a ver si entiende. Nosotros estamos generalmente, pecamos. Pero aquel que deja de reconocer que es un pecador, también deja de reconocer la gracia inmensa que Cristo ha impartido sobre nosotros. Y la tercera mentira es más fuerte, nunca he pecado. ¿Usted escuchó a alguna persona decir alguna vez eso? No, yo nunca pequé. Bueno, eso ya es terrible, porque eso ya es llamar mentiroso a Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso, acá es interesante, porque acá no se nos está condenando, acá se nos está diciendo, señores, obviamente esto hablamos para que ustedes no pecan, pero si ustedes pecan, ¿qué pasa? Tenemos un intercesor, tenemos un abogado. Él, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Me entiende? Confesar significa estar de acuerdo con Dios acerca de nuestro error. O sea, a veces no nos ponemos de acuerdo porque para nosotros no es un error. No, el error es del otro, no es mío. Pero Dios dice, no, el error es tuyo. No, Señor, yo no. No, sí, es nuestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos trae luz y nos damos cuenta que los equivocados, ¿quiénes son? ¿Los otros? Nosotros. Por eso, no justificarlo, no minimizarlo ni tampoco compararlo. Tenga cuidado con esto. Y es tremendo porque la promesa es maravillosa. Dios que dice que nos perdona y que nos limpia. ¿Me entiende? Y perdonar significa eliminar la culpa. Y limpiar significa transformar nuestras vidas. Porque la santidad no consiste en nunca caer, sino en nunca dejar de volver a Cristo. ¿Me entiende? Eso es la verdadera santidad. Y es tremendo, porque si pecamos, dice, tenemos un intercesor, tenemos un abogado que es perfecto, es perfecto. Yo les vuelvo a repetir el concepto. Juan dice, yo les escribo esto para que no pequen. Porque Dios nunca baja ese estándar, pero tampoco abandona al que cayó del estándar. Dios no nos abandona. Dios dice, si alguno peca, tenemos un abogado. Esa palabra abogado, paracleto, es la palabra griega, abogado intercesor. Aquí en la versión que leímos nosotros dice intercesor, en la versión 1960 dice abogado, que es interesante esto, es nuestro defensor. Paracleto es uno que se nos pone al lado para defendernos, ese es el paracleto. Eso es lo que el concepto griego. Y Jesús nunca va a justificar nuestro pecado. Lo que Él va a hacer, Él presenta delante del Padre su justicia, que es su propia vida. ¿Me entiende? O sea, Él no nos va a justificar a nosotros del error que cometimos. Él toma el error que cometimos, se presenta ante el Padre y no dice ni una palabra, no dice nada. Simplemente se presenta y dice, yo ya lo pagué en la cruz del Calvario. Por eso hay 2 títulos que recibe aquí nuestro abogado, Cristo. Dice, primero, es justo y es tremendo. ¿Por qué se le da esa denominación, el justo? Porque solo un inocente puede representar a los culpables. Y Él fue el único al cual no se le encontró absolutamente nada. Qué tremendo, ¿no? Ahí viene el concepto de la propiciación. Cristo, de alguna manera, absorbió
la ira que nosotros merecíamos. O sea, nosotros merecíamos un castigo eterno, pero Él lo absorbió, Él lo tomó. No somos perdonados porque Dios ignoró el pecado. No, no, no. Somos perdonados porque Cristo pagó completamente todos los errores que cometimos. ¿Me entienden? Esa es la gran diferencia. En un tribunal, hace un mes y medio atrás, participé de lo que fue el primer juicio por jurado. Tuve la oportunidad de ver cómo se daba adelante lo que por primera vez se sancionó aquí en nuestra provincia, que es el juicio por jurado. Ahora, es tremendo porque en ese tribunal, el abogado defensor, el defensor de la víctima, tenía que convencer al jurado y al juez. ¿Se entiende? Convencer. Y es tremendo porque Cristo no necesita convencer al juez, al Padre. Él no necesita convencer. Él muestra las marcas de la cruz. Y listo. Y listo. Es fuertísimo, pero es así. Cuando usted entra a lo que es el concepto de justicia, es fuertísimo. Es fuertísimo. Hace unos días un juez amigo me contó un caso muy, muy particular y muy injusto, porque generalmente la justicia nuestra es injusta. Pero había un fiscal que tenía que presentar, en un plazo determinado, tenía que presentar una situación para que un hombre que había tenido una condena vuelva a tener una prisión preventiva hasta que termine o sea firme su condena. ¿Se entiende? Y ese fiscal se durmió. Un caso gravísimo, acá cercano. Y este fiscal se durmió. Cuando el fiscal no presentó, dice, y yo le pregunté, como era juez, le digo, pero vos no pudiste hacer eso, juez, no pudiste hacer nada. ¿Sabes lo que me dijo? No, Walter, vino la defensa y no me dijo nada, simplemente me dijo, lo tiene que liberar a esa persona. ¿Se entiende? Fuerte. ¿Pero por qué? Porque es la ley y porque él tiene que estar conforme a la ley. Ahora vamos a juzgar al fiscal que hizo mal las cosas, pero él como juez, aunque su determinación, ¿sí?, no fue la que era justa, pero sí fue justo según la defensa. ¿Me entiende? Ahora, imagínese que delante del tribunal, delante del juez, todas las cosas que nosotros hemos hecho, wow, capaz que no tiene ni perdón para algunos. Hay pecados enormes que se practican y que Dios tiene que ver eso y tiene que juzgar, pero se presenta nuestro defensor y muestra las marcas. Uf, es fuerte. Es fuerte. Por eso, hermanos, el precio fue pagado. Ojalá que algún día logremos entender y comprender esto. El precio fue pagado. El conocimiento de Dios se demuestra, ¿sabe con qué? Con obediencia. Si decimos que conocemos a Dios, la pregunta no es cuánto sabemos de Dios, sino es cuánto vivís de Él, cómo vivís. Hay tres niveles. Podemos decir lo conozco, podemos decir obedezco su palabra y tercero, puedo vivir como Él vivió. Entonces hay que alcanzar esos tres niveles. Hay que alcanzar esos tres niveles. Necesitamos parecernos a Él. Porque la vida de Cristo en nosotros nos tiene que llevar a parecernos ¿a quién? ¿A mi abuelita? ¿A mi abuelito? ¿A mi papá? ¿A mi mamá? ¿A quién? ¿A mi apóstol? No, señores, a Cristo. A Cristo. A Cristo. Por eso es tremendo la prueba de amor. La prueba de amor, cuando Juan habla del Antiguo y del Nuevo Testamento, es interesante porque él habla del Antiguo Testamento, pero no por el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, ¿no? Él habla de un nuevo porque Jesús llevó a los 10 mandamientos su máxima expresión, que fue su propia vida. ¿Cuál fue? Amar como Él nos amó. Ese es el mandamiento más importante que nosotros tenemos. ¿Cuál es? ¿Amar como qué? ¿Amar como nos amaron? Hola. ¿Usted quiere amar como lo amó su papá, su mamá o alguien? No. Nosotros tenemos que amar a los demás como Él nos amó.
Escuche, no es a ver cómo sirvo a Dios, cómo canto, a ver, no es cuánto sirvo, sino es cuánto amo. Ahí está la razón de ser. Es cuánto amo, ahí está el termómetro espiritual mío. ¿Cuál es? ¿Cuánto puedo amar? ¿A quién? ¡A mis enemigos! No. Bueno, es así. Es así. Por eso Juan presenta aquí a dos personalidades. El que ama permanece en la luz, pero el que odia vive en la oscuridad. El odio y la bronca siempre nos va a terminar cegando, no vamos a poder ver más allá. El resentimiento nos va a endurecer el alma, pero el perdón nos va a devolver a la luz. Y no hay cosa más linda que perdonar, soltar y volver a la luz. Y si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Entiende? Hermanos, hay lugar para todos en el reino de Dios. Hay lugar para todos. No es para algunos sí, para algunos no. Es para todos. Por eso Juan habla a los hijos, habla a los padres, habla a los jóvenes. Él habla a todos. Mire, interesante, ¿no? A los hijos que han conocido al Padre, ¿sí? Ellos necesitan esa identidad. A los padres que han conocido al Eterno, esto representa una profundidad en la relación, la experiencia, la madurez. A los jóvenes que son fuertes, les habla en esta carta. Aquellos que han vencido al maligno, eso representa esa batalla espiritual que muchas veces los jóvenes constantemente están. Por eso la iglesia sabe lo que necesita. Necesita niños con hambre, jóvenes con fuerza, pero necesitamos gente adulta con sabiduría. Esa es la iglesia de Cristo para este tiempo. Una iglesia madura no desprecia ninguna de las etapas de crecimiento. Y termina diciendo algo fuertísimo el apóstol. No amen, ¿a qué cosa? No amen al mundo. No, cuando dice que no amen al mundo, no se contrapone con Juan 3:16, ¿sí? Que dijo que tanto Dios amó al mundo. Porque son dos tipos, son dos tipos de mundo. No significan lo mismo el mundo de Juan 3:16 que el mundo que aquí nos presenta. Cuando habla de mundo no significa creación. En Juan 3:16 habla por cuanto Dios amó tanto a la creación, lo que Él había creado, envió a su Hijo. Pero acá cuando Juan nos dice no amen al mundo, nos habla del sistema, de ese sistema que vive a espaldas de Dios. A ese mundo se refiere. Juan resume las 3 tentaciones del mundo en 3 expresiones. Es fuertísimo esto. Primero, los deseos de la carne, ¿sí? Cuidado con los deseos de la carne. Eso es todo aquello que esclaviza nuestro apetito. Tengamos cuidado con los deseos de la carne. Número 2, los deseos del ojo. Habla de la codicia, la comparación. ¿Vio cuando usted quiere lo que tiene el vecino o lo que tiene el otro? Que lo quiere solamente, su fuerza radica en porque el otro lo alcanza, yo lo voy a alcanzar, yo voy a demostrarle que soy mejor que él. No, tenga cuidado con eso. Y tercero, la arrogancia de la vida. ¿Cuál es la arrogancia? El orgullo que tenemos, la autosuficiencia, esa búsqueda de reconocimiento constante. Ahora, fíjese que curiosamente son las mismas áreas donde Satanás tentó primero a Eva en Génesis capítulo 3 y después a Jesús en el desierto. En las mismas 3 áreas. Juan nos habla de eso. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Eva, ¿qué hizo? Fue tentada y cedió. Pero Jesús fue tentado y lo logró. Y por eso Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro intercesor, aquel que nos ha perdonado todos los pecados. Qué tremendo, ¿no? El gran contraste. El mundo pasa, los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, todo lo temporal en algún momento va a desaparecer. Solo lo que es eterno va a permanecer. Eso es fundamental. Por eso no busquemos, Pablo decía, no busquen las cosas del mundo, no busquen las cosas de abajo, busquen las cosas de arriba, busquen lo eterno. Ahí donde nada puede corromperlo, donde nada puede robarlo. Por eso quiero dejarles un par de consejos rapidísimos. Primero,
nuestra fe tiene que ser visible. Tenemos que ponernos a trabajar para que nuestra fe sea visible. No alcanza con lo que predicamos el domingo pasado. No alcanza con hablar de Cristo. Tenemos que vivir a Cristo en nuestras vidas. Segundo, no escondas nunca tu pecado. Escuchá, no escondas nunca tu pecado. Si pecaste, abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo perdonará todos tus pecados. Confesalo y recibí el perdón. Número 3, nunca olvides quién está defendiéndote. ¿Quién te defiende? Cuando el enemigo venga a acusarte, cuando otros quieran condenarte, vos tenés que estar parado en la roca. Tenés que saber quién te defiende a vos. Cuarto, tu amor por los hermanos va a revelar tu comunión con Dios. Entonces, no nos mintamos entre nosotros. Es mejor decir, pastor, no puedo, necesito conocer al Señor. Que decir, no, yo estoy bien con el Señor, pero este no lo aguanto, a este no lo soporto, a este no lo puedo ni ver, este es un desastre en cualquier momento. Hermano, no hay comunión con Dios, entiéndalo, es eso, y es eso, no hay otra cosa. Y número 5, no vivas para lo temporal, no vivas para lo pasajero. Todo lo que hoy parece indispensable, un día va a desaparecer. Cuidado con eso. Solo van a permanecer los que hacen la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, toda esta sección de Primera de Juan puede resumirse en una sola pregunta que les quiero hacer en este día. Mi profesión, ¿cuál es mi profesión? Ser cristiano. Esa es la profesión. ¿Mi profesión coincide con mi manera de vivir? ¿Coincide con mi manera de vivir? Entonces, tengamos en cuenta esto. Porque el cristianismo no comienza con una doctrina, no comienza con un reglamento, comienza con una vida que experimenta la vida de Cristo. La luz nunca fue creada para condenar, la luz fue creada para revelar. Ponete en la luz y veamos cuáles son nuestros errores. Quien conoce verdaderamente a Cristo, inevitablemente comenzará a parecerse a Él en todas las áreas de su vida. Por eso el mundo va a prometerte siempre una satisfacción inmediata, pero Cristo va a ofrecerte y te ha ofrecido la vida eterna. Por eso el mensaje, hermanos, el mensaje no alcanza, no es alcanzar una perfección sin pecado. No. El mensaje es permanecer en ¿quién? Permanecer en Cristo. Confesar cuando caemos, confiar en nuestro abogado y dejar que la luz de Dios transforme cada aspecto de nuestra vida.